ya entendí. Los caballos actúan una escena de teatro de mi vida para que yo entienda. ¿Cómo podemos elevar nuestra espiritualidad? Siempre que me preguntan, me gusta empezar con esto. ¿Por qué con caballos? Porque los caballos son muy sensibles. Pero ¿cómo es que ellos tienen esta como sensibilidad? O sea, es por medio de nuestra vibración, del olfato, los neuroquímicos que echamos, no sé, o sea, me surgió como esa inquietud, esa pregunta. Esas ondas que tú emites con tus pensamientos son las vibraciones. Tú cambias de pensamiento y la conducta del caballo también cambia. Sí. Entonces tienes un feedback ahí inmediato. Tú mandas esa vibración y te puedes comunicar con otras generaciones. Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio. Estoy muy contento de tener a esta gran invitada que tenemos el día de hoy. Pina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Voy a esperar a que se vaya el sonido para poder estar mejor. Ok. Y muy contenta de estar aquí. Me siento afortunada que te hayas fijado, y yo muy dispuesta. Muchas gracias de nuevo por este tiempo que nos vas a compartir y esta plática tan enriquecedora, estoy seguro vamos a tener. Me llamó mucho la atención, Pina. Bueno, veo que tienes así un montón de herramientas y conocimiento en muchos temas de sanación, emocionales y demás, pero lo que me llamó mucho la atención y como te conocí fue con este tema de las terapias con los caballos, que no es equinoterapia, estábamos comentando ahorita, igual si nos quieres un poco por ahí empezar a aclarar la diferencia. Claro que sí. Les platico antes un poquito por qué con caballos y antes que sí se necesita como un bagaje, que si tengas como una preparación en el área de la salud, puede ser medicina, puede ser psiquiatría y especialmente psicología, se te facilita muchísimo las cosas. Y sí tengo la licenciatura en psicología, el diplomado en desarrollo humano, un diplomado en espiritualidad ignaciana que me encantó, y trabajo en el diplomado de coaching ejecutivo del ITESO y yo les doy el módulo de coaching con caballos. Ok. Y siempre que me preguntan, me gusta empezar con esto. ¿Por qué con caballos? Porque los caballos son muy sensibles y los caballos, una niña que fue a trabajar una situación de bullying, siempre les doy este ejemplo y ella dijo, ya entendí, los caballos actúan una escena de teatro de mi vida para que yo entienda. Y entonces esto ya engloba, los caballos es el segundo animal más sensible sobre la tierra, el primero es el delfín, segundo el caballo, tercero se puede con perros. La diferencia con perros es que los perros, si hay un conflicto, ellos, no sé si les ha tocado ver, ellos llegan y no saben con quién y se hace una bola ahí. Sí. Y los caballos es igualito que los humanos. La forma de organizarse de una manada de caballos es muy similar a los humanos. Se respeta mucho la jerarquía. Por ejemplo, en las familias, cuando hay un paciente identificado que es el que tiene alguna enfermedad, un síndrome, una situación especial con adicciones, él se presta y para mantener el equilibrio de la familia. Cuando él o muere o sana o hay un cambio, se mueven los roles y se desestabiliza la familia. Lo mismo pasa en la manada de los caballos. En los animales casi nunca van a ver un caballo en todos los animales, con deformidades, porque la naturaleza es bien sabia. Por ejemplo, en los perros, ellos se los comen o los abandonan. Y en los humanos, pues tenemos otro procesamiento mental, ¿verdad? Pero en las manadas de caballos ellos van a la orilla. Y es como, dices, ¿cómo se explica eso, verdad? Uh-huh. Pues en los humanos es diferente. O sea, sí los acogemos y sabemos que hay una historia atrás de eso y a veces son patrones que
que se están repitiendo y porque se tiene que venir a sanar o evolucionar. Y los caballos son tan sensibles y entonces ellos representan o te espejean lo que tú estás pensando. Y a ti que ya lo viviste, ya viste, o sea, tú cambias de pensamiento y la conducta del caballo también cambia. Sí, Entonces tienes un feedback ahí inmediato. sí. Entonces así, híjole, ya no puedo hacer. Y lo que me pasa es que yo veo cómo se está comportando el caballo y entonces digo, ya hizo un cambio. Ujú. Y si no, pues es continuar con otras preguntas. Sí, justo les comentaba aquí al equipo de esa experiencia cuando fuimos, o sea, es algo muy, o sea, no lo puedes explicar con palabras, justo como tú dices, o sea, es como, o sea, como mi cambio, mi sentimiento, mi postura distinta hacia un tema en específico que se está trabajando, lo veo representado ya, como dices tú, inmediato pues, en un caballo, ¿no? O sea, ni siquiera es como otra persona que ahí medio te va tanteando, o sea, no, pues, en un caballo. Y me surgió mucho esta pregunta, Pina, o sea, de que el caballo es el segundo animal más sensible, pero ¿cómo es que ellos tienen esta como sensibilidad? O sea, es por medio de nuestra vibración, del olfato, los neuroquímicos que echamos, no sé, o sea, me surgió como esa inquietud, esa pregunta. Qué buena pregunta, Isaac. Oye, sí, fíjate, esto no es nada nuevo. Está Rupert Sheldrake, todavía vive, es un investigador, es inglés y él desde Darwin es como la teoría de la evolución es, hay un campo mórfico. Sheldrake así le puso campo mórfico y es en ese campo mórfico se guarda información de las especies que van evolucionando. En psicología transpersonal también se ve que hay personas que están haciendo algo y entonces entra esa información al campo mórfico y los demás ya podemos acceder a eso. Y ahorita lo vemos como cuánta gente está evolucionando más y está elevando su nivel de espiritualidad, que eso no lo había. Entonces no estábamos preparados y no sé, de unos 50 a 70 años para acá es un cambio impresionante, ¿sí? Okay. De que está viendo ese cambio. Y cuando el ejercicio que siempre les pongo, que es bien evidente, es algunos los pongo a caminar con los ojos cerrados, o sea, vendados, y llevan el caballo y solo les digo que piensen en cosas negativas o positivas, como sea. Generalmente les digo que piensen en cosas negativas o en cosas positivas. Siempre empiezan con el positivo para decir, bueno, voy empezando y en el segundo que fue positivo ya el caballo ya sabía. Entonces no, les digo, empieza con positivo, vas a caminar. Y a veces el de los ojos vendados no tiene esta información, la tiene el otro. Hoy se va a entender más, lo hicimos esto mismo. Mi hermana que también trabaja con eso, a Lore, le mando un saludo y mi reconocimiento, lo hicimos con la universidad en veterinaria en la Ciudad de México, era un congreso de veterinaria y yo estaba aquí con mis caballos y ellos allá les pedimos que pensaran en negativo. Uh-huh. Y entonces dimos una vuelta. ¿Ellos allá y tú aquí? Sí, ¿Los dos al mismo tiempo? ellos estaban allá viendo en una pantalla y estaban Ok. pensando, por ejemplo, positivo, y yo agarré a los caballos y les hice que dieran una vuelta, pero estábamos conectados, ¿verdad? Ok. Y entonces, ahora cambien su nivel de pensamiento y ahora van a pensar en negativo. Fue tan evidente y era a distancia, ¿eh? O sea, imagínense presencial, Sí, es otra es cosa. como un beso, lo puedes visualizar, imaginar, pero vivirlo en presente es diferente. Sí. Y entonces cuando estaban en negativo, uno de los caballos, que por cierto es una burrita Panchita, un equino, había un cable así y mete la cabeza por ahí. Y en la positiva no lo hizo y en la negativa sí. El nivel de vibración viaja y lo que yo he aprendido no es que viaje, o sea,
no hay tiempo ni espacio, no viaja, entra esa vibración y es cuando hago sesiones por internet. Empecé a hacerlas hace mucho porque una compañera mía de la prepa me pidió que la ayudara y entonces empecé a notar por teléfono que la luz se prendía y se apagaba, cosas que yo decía, me llegó a dar como toques, ¿cómo se dice? Descargas eléctricas el teléfono y decía, ¿qué es esto? Y es la energía que se maneja era muy alta. Entonces le dije, ¿sabes qué? La siguiente sesión me voy a ir afuera con los caballos. Y empecé, ahí descubrí lo del campo mórfico, pero en carne propia. Le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto con los caballos. Y dice, no, yo quiero ver a los caballitos. Entonces, la tercera sesión ya la hicimos por videollamada, cuando era por Skype, me acuerdo que ya ahorita pues ya ni. Y entonces le platiqué a mi hermana y me dice, yo quiero ir a ver. Y estábamos haciendo con TV Azteca, alguien que trabajaba ahí nos estaba haciendo como todo lo de los medios. Y él dijo, sí, yo quiero ir a ver. Y entonces llegan, pero ella alcanzó a escuchar los ruidos y tenía toda la razón. Dice, Pina, es mi sesión y yo oigo voces. Le dije, sí, sabes que llegaron y están muy cerca, les voy a pedir que esperen su turno. Y entonces el caballo, en cuanto ella dice, oigo voces, el caballo se regresa y yo tenía la laptop donde ella estaba viendo, se regresa donde está la laptop y con su labio baja la pantalla. Y no la tumbó, no la mordió, nada. Y ya les pedí pues que si por favor se salían en ese momento. Y entonces en lo que ellos salían, su silla, no sé qué, me dice, yo levanté la pantalla y me dice, Pina, sigo oyendo voces. ¡Pum! El caballo se regresa y vuelve a bajar la pantalla. No, yo le platiqué a mi maestro, en ese tiempo estaba en el diplomado de coaching, y le dije, mira, pasó esto, no sé qué. Dice, Pina, pues sí, es un campo mórfico y lo viviste así, lo palpaste. Entonces, a raíz de ahí yo empecé a dar sesiones. Ya ahora con la pandemia, pues muchísima gente empezó a hacer esto a distancia con los caballos. Nada más no me gusta tanto darlas, si se ocupa sí las doy, porque tengo que abrir como mi canal de comunicación con la persona, estar al pendiente de la videollamada, estar al pendiente de los caballos y estar al pendiente como de lo que estoy procesando, lo que estoy canalizando. Claro. Entonces son como muchas cosas a la vez. Es una sesión que yo dé a distancia, no, prefiero dar 2 o 3 presenciales. Sí, no, completamente es una experiencia distinta, ¿no? Lo que estás viviendo y palpando y oliendo y escuchando y sintiendo a lo que nada más alcanzas a ver en una pantalla, ¿no? Creo que es algo completamente distinto. Entonces, ahí es como se juega lo del campo mórfico, y una persona, esa experiencia no se me olvida, porque cuando iban en lo positivo, ella iba con los ojos vendados, y entonces estaba tan enojada cuando les quitamos la venda, pero primero hablaron ellos, y entonces ella estaba llorando, dice, ¿por qué se burlan de nosotros? Solo me hicieron caminar vendada y con la soga en la mano. Cuando escuchó el testimonio de los que solo cambiaban el pensamiento, porque ella va con la cuerda del caballo, pero otros van guiándolos con la voz, o sea, y cuando escuchó que era el cambio de pensamiento y que el caballo ella lo llevaba, pero era como tanta armonía de que todos empezaron a pensar en positivo, los del grupo, el caballo ni sentía que lo llevaba. Ella creía que le habíamos desenganchado. Una soga nada más pensaba que era. Ella pensaba que ella era la que llevaba la cuerda y el caballo se lo habíamos quitado. Y es cómo es la vibración. O sea, y también lo que me he dado cuenta o lo que he vivido es que cuando tú entras a ese cambio de pensamiento que es una vibración, y siempre cuando van les platico esto de que Deepak Chopra dice que los pensamientos salen de aquí, de la mente, como si fuera una piedra, una pedrada que lanzas al agua y en el agua se forman esas ondas. Entonces te olvidas del agua y tú eres esas ondas. Esas ondas que tú emites con tus pensamientos son las vibraciones. Y es
cuando dices, anda con la vibración bien baja, es qué pensamientos traes, qué tristezas, qué miedos, y es la vibración bien alta. Sí. Y cuando esa vibración es desde el corazón, puedes llegar a esa vibración que ya ahorita hacen con drogas, no sé, con tabaco, con peyote, con Sustancias. sustancias, sí llegas. Por ejemplo, un día lo hice una vez yo y mi terapeuta medio me dijo, Pina, tú no necesitas eso es para la gente que no anda en una vibración alta y solo pueden a través de eso. No, sí me fue de la fregada. Pero lo que les quería compartir es que nosotros emitimos esas ondas, esa vibración, pero nuestro pensamiento no sabe si es positivo, negativo, verdad, mentira, no sabe si es tristeza o alegría. La onda se va como de aquí sale. La intención o la intensidad con la que la haces es la emoción que tú le pones. Sí, ¿Sí? porque de hecho también ahorita estoy recordando incluso experimentos que han hecho con agua, que les Sí, dicen palabras positivas, de amor, etcétera, y que al final las congelan y ven cómo se hacen copos pues súper bonitos, así muy bien formados, y en cambio a otro grupo de muestras de agua les hablan como puras cosas malas, en negativo y demás, y que ni siquiera se alcanzan a formar bien los copos y cosas así, ¿no? O sea, justo es eso también, el tema de la vibración y la intención del cómo estás hablando y sí. pensando. Y fíjate que una cosa bien importante es que cuando tú mandas esa información, sale de aquí, lo que me he dado cuenta, que no hay tiempo ni espacio, pero tampoco no hay dimensión. Y lo que he descubierto ahí es que tú mandas esa vibración y te puedes comunicar con otras generaciones, de personas que ya trascendieron, pero es con qué intensidad lo pones y es ahorita, antes, hace 20 años, 30, tú hablabas de alguna mediunidad y era, uy, muy poquitas, y ahorita es como lo que está de moda con ángeles, con no sé qué, porque se está despertando muchísimo, porque el nivel de espiritualidad está elevando, pero no sé si en 70 años, lo leí en un lugar o lo escuché, si ustedes son abuelos, sus nietos van a tener la mediunidad, se van a poder comunicar con los animales, con las plantas, con los seres que ya trascendieron, con los ángeles, con otras dimensiones, porque estamos listos y tenemos que estar alertas porque tienes que elevar tu espiritualidad porque otros se van a quedar. Y ahí tenemos que ser bien comprensivos, porque ellos no están en esa vibración. Y nos toca acompañar, Ayudar. no juzgar, porque juicios nos baja la vibración. Ok. Sí. ¿Cómo podemos elevar nuestra espiritualidad? Hay algo padrísimo que escuché, parece que estás perfecto en tus Soy muy curioso. Sí, que mi papá que ya trascendió y a través de una medium, me da certeza, puedo comunicarme, pero a veces dudo. Y él dijo, acá vine a entender lo que hacen ustedes con los caballos, mi hermana y yo. Y entonces dice, tienen que entender también que antes, cuando había una situación emocional, nosotros solo nos podíamos agarrar de la religión, que era como el sinónimo de espiritualidad antes, pero ahora nos damos cuenta que no. Y entonces, elevar tu espiritualidad hay muchísimas formas. Una es, y hay otros 2 testimonios que nos van a ayudar. La otra fue, estábamos en una sesión, damos sesiones con caballos, con mediunidad y el paciente. Y en esa sesión se presenta un ser que era el tío de esta persona, y entonces ella tenía muchísimo como entre sufrimiento y culpa porque ella lo cuidó los últimos 3 meses y entonces dice, es que en su lecho de muerte le sugerimos que
traerle un sacerdote o un pastor y él no quiso nada, él era ateo y pues se presenta el tío en la sesión y le dice, no era su hija, pero él la veía como su hija y le dijo, incluso a ella le heredó todo lo de él porque la quería muchísimo y ella dejó su pareja y se fue 3 meses para cuidarlo y acompañarlo y le dijo, hija, tienes que entender que acá solo es pura comprensión. A lo mejor a algunos si le tienes que cortar, las religiones solo son de la tierra. O sea, a mí es escuchar eso desde allá de quien ya trascendió, a mí me liberó muchas culpas, me dio tanta libertad y como mucha certeza de decir, ya cuando te obligan como ciertos estatutos, dices, no. No. Y entonces elevar tu espiritualidad puede ser de muchas formas. Una de las más comunes y más fáciles es la meditación. Y hay muchísimas formas de meditar y entrar a la meditación es la respiración. Y ahorita pasa que no sabemos respirar. Entonces, a través de la respiración es un canal directo, el contacto con la naturaleza, la contemplación. Y es más, hay un libro de un monje que es, puedes meditar desde la forma en que lavas los trastes. Sí, poner atención plena, ¿no? Lo que estás haciendo. Atención plena. Hay otra, acaba de ir una amiga, le llamaba y se me fue el nombre. Pero el caso es que abrían la Biblia y buscabas una palabra la que te sonara. Y entonces con esa palabra meditabas. Como si fuera un mantra. Como si fuera un mantra. Okay. O sea, cuando uno quiere estar bien, y lo que sí es bien importante que yo he visto es tener momentos de silencio. Y con la vida que llevamos ahora, que es como tan acelerada, si podemos ralentizar la vida, es otra forma de elevar nuestra vibración. Y hay o sea, si tenemos hijos es para todo y ya vamos tarde y el tráfico y no sé qué, y es solo de cómo lo estamos visualizando, que es, si yo digo, ok, va el tráfico, nos toca, ay, miren, vamos a contar cuántos carros hay blancos, y antes jugábamos que bochito, y eran los bochos y te pellizca, y estaba el tráfico, pero no lo sufríamos, y entonces es ralentizar la vida en todo, y a veces ellos no saben qué es prisa. Si les preguntas, es la vibración que nosotros mandamos, es con lo que ellos contactan y es la que perciben los caballos. No es que ellos perciban el lenguaje que estás dando, es qué vibración sale, y por eso ellos hacen cambios, porque ellos tienen ese 93% de la comunicación, solo lo verbal, que es los 7% no lo tienen. Pero es el pensamiento no, pero la vibración es la emoción que tú mandas y el lenguaje corporal es el 55%. Entonces, si cuando alguien monta el caballo, desde que te montas, por ejemplo, mi caballo que lo usaba mi hija en la juvenil, yo en la charra mayor y otra en la categoría libre, el caballo con solo, cuando tú te sientas, con qué intensidad agarras la rienda, qué pensamientos tienes, él lo percibe y él sabía qué rutina tenía que hacer. Y en una ocasión a mí se me olvidó y en lo que dije, ¿qué sigue? ¡Fum! Él sigue y la da como si nada. Mi experiencia cumbre la tengo con uno de ellos, de los que tú conociste, y una vez iba en la carretera llorando y por una situación y yo dije, no, basta. Me ahorillé, veo mi video y así me sube la vibración. Y eso lo logré con él porque me acuerdo que mis compañeros decían, ¿y Pina dónde está? Pues en donde podía yo meditaba, y cuando me tocó hacer mi presentación, o sea, se la describía paso a paso, o sea, visualizaba todo lo que teníamos que hacer y se lo decía paso a paso con mi mente, pues, y y qué tenía que hacer y luego le agradecía. Y eso es una tarea bien fácil que siempre cuando hay grupos
se las hago y si alguien le va a servir aprender esto, es una regla súper facilita, es MBA. Medita, visualiza y agradece. Si usamos esta regla de los 3, es súper poderosa y ahora te lo explican de otra forma, pero es cuando metemos la vibración del agradecimiento, cuando yo les digo, vas a caminar con él y le sonríes y le agradeces, metas esta parte. O sea, atrás hay un bagaje teórico de todo esto que Jacobo Gilbert, de los 90s, él lo tenía bien claro, pero en ese tiempo, pues no estábamos preparados, pero ahorita donde quiera que lo veas, entonces acuérdense, medita, visualiza y agradece. Agradece antes de que pase. Sí. Y se usa para encontrar un estacionamiento, y les voy a decir cuándo lo hice, les voy a presumir. Cuando cumplí 50 años, estábamos en un taller y una chica dijo, cuando cumplí 30, hice 30 viajes. Este año cumplo 40 y voy a hacer 40 viajes. Y yo tenía 20 años sin viajar, porque me iba súper mal en el avión, me desmayaba, vomitaba y perdía el conocimiento y era pues puros miedos. Y esta medium con la que voy, ella me ayudó y logré viajar, pero de más. Y cuando cumplí 50 años, dije, voy a hacer 50 viajes. Y entonces es un ejercicio que lo pueden hacer cuando alguien cumpleaños, que vas a una fiesta, lo pones en un lugar especial, ya ves que siempre arreglan a veces en los cumpleaños, lo pones en ese lugar y él va a decir cuál es su sueño o su deseo para ese año. Y entonces todos le vamos a decir el deseo, pero ya cumplido. Sí, yo te veo, por ejemplo, yo dije que iba a hacer los 50, sí, Pina, los hiciste y no sé qué, y todos fueron muy buenos o a cosas así. Pues, ¿qué creen? Hice los 50 viajes y yo solo pensé en los viajes, nunca pensé en fechas, nunca pensé en dineros, en nada. Y luego, para eso sirve como cuando haces el collage o el vision board. El vision board, Sí. que es lo mismo, que es como un mural con tus sueños. Sí. Lo hicimos en familia y lo hacemos con caballos y cumples las 4 áreas. Y también lo hacemos con caballos, con parejas. Cuando se van a hacer un cambio de vida, si se van a vivir juntos o si va a haber una boda, lo que sea, y se los han regalado. Y en una sesión, nomás antes les digo, les mando como las 8 áreas y les digo, mínimo platíquenlas en el camino, porque esos venían viajando 2 horas. En estas áreas las van a platicar. Y entonces lo que les hice es que cada caballo representó un área de esas. Una era mi salud física, mi salud psicológica, mi vida romántica y sexual, la religión, la educación, cómo lo van a trabajar. Y fue tan evidente, el chavo nunca había ido a ninguna sesión psicológica, ella sí tiene mucho tiempo, y solo en 2 áreas le tenían que trabajar. Desde que eligieron tales caballos y solo les pedí que dieran una vuelta con ellos. Y ellos ya describían cómo había sido la vuelta que caminaron con él y ya tenían la respuesta que hacer con lo que escriben. Pero el caballo pues lo va a manifestar de acuerdo a la vibración que está sintiendo. Y bueno, el sueño que les estaba platicando era que hicimos el collage en familia. Entonces cada quien tenía su parte y un día estaba recogiendo mi hija y me dice, mira mamá, aquí está el collage que hicimos en la familia. Y dice, lo de ella, todo se le cumplió. Y me dice, mira mamá, aquí están tus viajes y los programaste. Yo los había programado de trabajar. Yo dije, sí, yo quiero ir a otros países y no sé qué. Y puse un mapa mundi, tenían avioncitos como que era de alguna agencia de viajes. Pues sí los hice, pero no lo de trabajo, de placer, y fue mejor. O sea, lo lanzas y de verdad yo nunca pensé en el dinero. Y por ejemplo, mi hija fue a competir en la selección mexicana en Egipto y cuando
estábamos en Durango, que ahí lograron el pase, yo dije a las mamás, yo sí voy. Pina, pero no sé qué, le dije, sí voy a ir, sí voy a ir. Y yo creo que fue tanta mi decisión que de verdad cuando tomamos la decisión, una empresa me contrata y me dice, Pina, pero te vamos a pagar por adelantado porque no sé qué rollos ahí, era de un banco, y me pagaron cuando yo tenía que pagar ese viaje. Yo dije, no, esto no es de la tierra, ¿eh? Las diosidencias que Entonces, le llaman, ¿no? por favor, hagan esto. Es como comunicarse con el universo, con Dios, con un ser supremo, con la divinidad, lo que ustedes lo quieran, pero es medita, visualiza y agradece. Incluso hasta para los más escépticos, este Sí, tema también de tener objetivos claros y el vision board ahí con imágenes y exacto. como tal, hace que una parte del cerebro, digo, por lo poco que sé, que es el sistema reticular, se active y vea más esas oportunidades que a lo mejor estamos dejando pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, empieza a ver cosas de embarazadas por todos lados porque ya su sistema Tu está carro ahí. que quieres. Exacto, cuando quieres un carro lo ves por todos lados. Ay, ya hicieron más carros de estos. No, son No, los mismos, pero como tú ya estás enfocado en eso, exacto. tu mente y tu atención ya está ahí. Y le estás poniendo la intención, lo que yo les decía, mandas el pensamiento, pero si no tiene una emoción, Ujú. no llega. Es como lanzas esto, pero en el radio antes sintonizábamos, bueno, algunos ya no saben, pero dices, quiero esa estación, y la estación sería la emoción y la intención con la que mandaste ese pensamiento. Sí, también escuché por ahí que la emoción es como ese pegamento que Exacto. hace que sí, o sea, pues justo, ¿no? Que sucedan o que te muevas hacia lo que quieres. Yo les pongo el ejemplo también cuando un niño quiere un juguete, Ujú. un niño de 7, 10, hasta 15, ahora con los videojuegos, quieren tal, 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 tal. ¿Cómo lo logran con los papás? O sea, están y hago esto, o hacen un berrinche y a veces dices, ya, digo, hay que hacerle berrinches a Dios. De verdad que sí, sí hace caso, pero Sí. es con la intención con la que lo mandamos, con esa es cuando se comunican esos seres de esas otras dimensiones, que en algunas religiones no, pues lo tienen como vedado, pero pues ya va a llegar un momento en que o se actualizan Sí, yo o también se comparto un actualizan. poco esa parte que tú comentas, que pues, la religión como tal es una invención humana. Más allá de que sí haya una energía, el universo, Dios, como le quiera llamar o conocerlo cada quien, eso creo que cada vez es más, pues más evidente, ¿no? O sea, la religión es a lo mejor un concepto o pues sí, alguna forma en la que muchas personas pueden llegar a ahí, pero no es la única ni quiere decir que pues, tienes que seguir o profesar una religión para tener una conexión espiritual, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, ah, hay unos evangelios que los encontraron en Egipto en unas cuevas en el 1945. Y entonces yo decía, bueno, si son tan importantes, y eran los de Felipe, los de Magdalena y otros, no me acuerdo cuáles. Ellos podrían haber hecho que los encontraran antes, y entonces les hicieron la pregunta a través de la medium, y entonces ella contestó, es que la humanidad no estaba lista. Mm. Y entonces hubiera pasado que los hubieran quemado, los hubieran desaparecido, pero ahora que los encontraron fue algo, es como, es tan valioso ese conocimiento que hay ahí, que estamos listos. Ahora Ok. se valora, y en ese tiempo, no, pues, incluso los desaparecieron porque fue un papa el que obligó a que los quemaran, pero eran unos monjes que dijeron, esto no. Y entonces ellos desobedecieron, gracias a Dios, y los escondieron en algunas cuevas, y los encontró un señor que andaba con su burro buscando, con un detector de metales, buscando pues Oro o algo. oro, y los encontró. Ok. Entonces, y ahora ahí está, es información muy valiosa. Y regresando un poco a este tema de los caballos, que es lo que estamos Ay, sí, sí. platicando, digo, hay muchísimos temas muy interesantes que a lo mejor lo nos dará para otra sesión tal vez, pero ¿cómo es que tú empiezas a hacer este trabajo con los caballos? ¿En qué momento? ¿Qué pasa en tu vida? Como para
empezar ahí? Fíjate, es muy buena pregunta y regresando ahorita vale la pena aclararles que yo empecé con esto porque nosotros empezamos primero con equinoterapia. Mm, Toda mi familia trabajamos en los caballos, todos. Y nosotros empezamos a dar equinoterapia a niños con situaciones especiales y con una amiga Marilolis, y, y de ahí yo empecé a ver todos los cambios que había en equinoterapia. Se monta el caballo y el caballo manda estímulos a través al sistema nervioso y es la temperatura del caballo, son 3 principios. La temperatura del caballo hace que te relajes porque la temperatura es 38 grados, es la misma cuando estábamos en el vientre materno. mm, Por eso dicen que la embarazada trae su hornito aquí, no tiene frío generalmente, tienes calor porque traes 38 grados. Tú tocas un caballo y la sensación, el pelo y el calor, ujú, lo quieres tocar. La temperatura. La otra es el ritmo. El ritmo es lo más importante. Hay 3 ritmos: paso, trote y galope. Al paso manda 80 estímulos al cerebro, al trote hasta 100 y al galope hasta 110. Eso es tan valioso porque al paso, los 80 estímulos hacen que se produzca serotonina. Niños que están muy acelerados con TDA, con hiperactividad, los montas, con autismo, tienen tanto trabajo acá que los subes, los acuestas y entonces estimulas la producción de serotonina y entonces se baja. El efecto dura 72 horas, 3 días. Entonces, en lugar de un medicamento, los llevan a equinoterapia y no les están dañando sus ujú. riñones, su hígado. Al trote es endorfina, es la hormona de la felicidad y la oxitocina también. Se produce endorfina, entonces niños introvertidos que no hablan, los llevas y les das trote y empiezan a hablar. Y luego al galope, que es hasta 110 estímulos, se produce adrenalina. Y luego todavía, si los haces que se paren, que hagan cosas diferentes, es noradrenalina. Por ejemplo, cuando lo usan en centros de adicciones, se usa mucho la psicoterapia y la equinoterapia. Cuando hay alguien que está en crisis, lo subes o lo haces que acueste al caballo y produce noradrenalina. Es la misma que producimos cuando hay un choque. Es una descarga de noradrenalina que ves que te quedaste así como, ¿qué pasó? Hay esa descarga. Y el cuerpo tarda 8 horas en volver al estado de sacar ese cortisol por el estrés. Y cuando lo haces así, estimulas la producción y ¡fum!, baja. Pero así en 5 minutos ya está, hay un cambio. Por eso funciona la equinoterapia. Y el tercer principio es la temperatura, el ritmo, y el otro es el sistema de locomoción del caballo de caminar, es el más similar al humano. Niños con problemas, por ejemplo, los del CRID que van, las madres dicen: "Es que avanza muy rápido", o de lenguaje. Mm, No es que el caballo sepa qué, sino que manda los estímulos correctos y se hacen las sinapsis que hacen falta, porque está mandando una información correcta. Entonces, niños con problemas para caminar, de lenguaje, empiezan a hablar y dicen: "¿Cómo?". Me llama mucho Entonces, la atención que de estas hormonas que mencionas, no mencionas la dopamina, que por lo que entiendo es un tanto adictiva al cerebro, ¿no? no, es endorfina, adrenalina y serotonina. Ujú, Y oxitocina también. okey, Y la oxitocina se produce, por ejemplo, cuando hay un abrazo. El mm, el niño ahí, si lo pones a trabajar con una manada de caballos, o sea, es una producción de oxitocina y es como la oxitocina es la que ayuda a que se baje el cortisol así, shum. Entonces, si tú estás muy estresado o algo, pídele un abrazo a alguien y entonces, pues, liberas.
Y tengo entendido que tiene que ser un abrazo por ahí de 1 minuto, o sea, Sí. un tiempo, digamos, considerable, no nada más es así y Ah, ya, sí, ¿no? O no, no, sea, no. sino que Y estés ahí con la y intención si de. lo haces de corazón a Ujú, corazón, que sea por el lado del corazón, y es que coordinen la respiración, o sea, inhalamos en 8 segundos, sostenemos 8 y sacamos en 8. Con 3 respiraciones que hagas, o sea, ya son 24 segundos, ya se hizo 1 minuto. ujú, Con 1 minuto de abrazo, ya hiciste un cambio. Bueno, esa es la equinoterapia en la que se monta, pero de la que nosotros estamos hablando, en esa no se monta el caballo, funciona a distancia por los campos mórficos y se puede trabajar individual. Es, he trabajado con niños de hasta 5 años que tuvo un accidente y los papás estaban como cargando mucha culpa, y cuando ella trabajó con los caballos y ellos estaban observando, dice, nos dimos cuenta que era nuestro problema. Ella, pues le sacó la vuelta, ujú. ¿sí? Individual, adolescentes, en pareja, en familias, en grupos, con empresas. Nos están pidiendo trabajar con una empresa con 82 personas. Hemos trabajado así, nomás trabajamos en ranchos donde tienen varios corrales y entonces coordinamos, somos mínimo 2 terapeutas o coach en cada, como con 30 personas, Ujú. y entonces coordinamos las actividades al mismo tiempo. Entonces, el gerente o el director, él está observando todo y ahí te das cuenta con qué áreas tienes que trabajar y con cuáles no. Lo Mm, hicimos con una escuela y decía, dejamos a los caballos sin comer y les pusimos comida, y entonces ellos tenían que hacer una barrera para hacer que el caballo no entrara. Y en esa escuela trabajamos con el departamento administrativo, servicios escolares, finanzas, el académico y así. Y entonces había un grupo donde los caballos les ponían las manos y los caballos así como respetaban, metían su cabeza, pero respetaban la barrera. Y con otro departamento los caballos se iban y haz de cuenta que no había humanos. Y en esa fue una escuela y la directora decía, me doy cuenta con cuál departamento tengo que trabajar y con los otros trabajan solos, con solo observar el comportamiento de los caballos. Entonces, si es un departamento que está en armonía, que saca el trabajo, ya para qué le inviertes ahí, ni necesitan claro. capacitación, pero es muy fácil verlo con caballos y hay estudios, este, que una sesión con caballos equivale a 4 o 5 convencionales. Mm, O sea, resuelves muchas cosas y tú ya lo viviste. sí. Hay personas, por ejemplo, con adolescentes que casi no quieren hablar, yo les digo, no te preocupes, el caballo empieza a actuar y él lo empieza a ver. Sí, porque justo como dices, no es un lenguaje verbal el de ellos, No, sino es este tema de la vibración y los pensamientos. Y ahorita que mencionas este ejemplo de la empresa en donde se ponían en grupos y que unos caballos iban y otros no, sí. a lo mejor alguien podría pensar, pues a lo mejor a ese grupo le tocó el caballo que traía más hambre No o el eran que los era más mismos, renegón, ¿no? no Pero eran los justo eso, mismos. ajá, también cuando fuimos contigo, o sea, nosotros no sabíamos cuál caballo era el más, No, no sé, desobediente, obediente, etcétera, o sea, pero se comportaron tal cual como decía la chica esta, como si fuera una obra de teatro de lo que estaba pasando. exactamente. Sí, vino una persona que hasta le platiqué a mi hija, le dije, vino un señor de 84 años y tenía un duelo, le pagaron la sesión porque tenía el duelo de su esposa no resuelto, que murió hace 3 años. No, desde que me lo dijo, él ya no podía hablar, se le iba la voz y, y cuando él está solo y empieza a pensar en esa situación, se le detona el Parkinson. Y sí, yo lo noté en la voz, en el Parkinson no se le detonó ahí, pero les platiqué a mi familia, les dije, fue una sesión tan amorosa que eran 2 caballos, se les llama enteros porque cuando los castran para que se hagan nobles, pero en mi casa,
Los que nacieron con nosotros están enteros. Solo hay 2 castrados, pero porque así llegaron. Y eran 2 caballos enteros, que generalmente los caballos compiten por el liderazgo. Y les dije, era este y este. Les dije, parecían un amor. Y ahí te das cuenta, él vio cómo él era tan noble con ella. Ella era la que de repente así como le hacía cosas, pero fue tan sanador de verlo, para él, verlo allá en los caballos, que mi hija me decía, por favor, cuéntame más, porque fue tan bonito. Y después trabajamos, justo eligieron esos 2 caballos para una situación que hay unas diferencias entre hermanos, y yo decía, tenía que ir a separar los caballos de lo que se agredían y usar el fuete largo, que mide como 3 metros, porque también podía estar yo en riesgo, y decía, eran los mismos caballos, pero estaban trabajando una situación amorosa, y una situación que en esa otra sesión era un caballo representaba el amor. Si sacábamos el amor, no había problema. El caballo que representaba era el amor, pero entonces, pues no se resuelve la situación. Ujú. Y al meter el amor, no era una situación, pero sí, es muy fácil porque no tienes que hablar y lo ves allá enfrente. Sí. Y alguien a lo mejor que esté viendo o escuchando esto, que pueda pensar, o sea, ¿a quién le puede servir? ¿En qué situaciones? Porque dices que trabajas con empresas, con escuelas, con individuales, con duelos, o sea, cualquier situación emocional se puede trabajar. Sí, es una herramienta tan noble que se puede todo. Solo donde he visto, por ejemplo, en adicciones, sí se puede trabajar, e incluso notas, por ejemplo, los caballos empiezan a comerse la tierra, a hacer como cosas que la persona, como los hábitos de la persona que está trabajando, pero a veces he visto que ellos, es como en Alcohólicos Anónimos, si ellos no van por decisión iniciativa, no No. funciona. Ok. No funciona. Y también cuando están como bajo medicamentos muy fuertes, no, porque los procesos no son los mismos. Fue una persona que tenía una situación psiquiátrica y sí fue muy fuerte, yo lo vi, todos, o sea, hay 10 caballos y los 10 caballos hicieron pipí, era tanta la energía que se estaba manejando que sí, fue muy fuerte, o sea, cuando están como muy medicados, tampoco, porque no está como, yo estaba viendo todo, pero ella no había como ese proceso mental. Es cuando No yo he estaba esa visto que conexión. que no funciona. Ok. Y la otra es cuando hay trabajos como negativos, como le podríamos decir como de brujería, con la que yo siempre tengo 10 años acompañándome con una medium, y ella en una ocasión fue esa persona y la atendí el jueves en la mañana, para en la tarde, yo juego voleibol, me había hasta cirugía, o sea, después sané sin cirugía. Yo me lastimé la rodilla, me tuve que hacer resonancia y todo. Al viernes mi marido, y el sábado mi hija, un esguince de 3er grado. Le dije, ¿sabes qué? Algo está pasando. Le dije, me urge, me atiende. Y me dice, sí, Pina, atendiste a alguien con un trabajo muy fuerte, lo sanaste, pero transmutaste. Todos los que trabajamos en el área de la salud tenemos que taparnos el ombligo con una piedrita o con algo rojo, tomar agua antes, no comer carne roja porque trae muchas toxinas. Y me dijo, no vuelvas a atender a nadie así. Yo, pero ¿cómo voy a saber? Sí. Y me dijo, sí, tú lo sabes, el cielo te dice que tú lo sabes. Y yo, bueno, le dije, lo único que me ha pasado, y de ubico, son 3 personas en casi 20 años, nomás 3 personas me ha pasado, y es fíjense, con el mensaje del teléfono, es como, no tengo ganas, no quiero atenderlo, quiero que me cancelen, quiero que no llegue. Y eso es como me ha pasado con 3 personas.
De que Y tú sientas algo. siento así como flojera y decir: "Ay, ojalá no venga, ojalá no". Y después, cuando las atendí, me di cuenta por qué. En otra fue una persona que en esas ni siquiera era presencial, ¿eh? Ella estaba en la Ciudad de México y yo aquí, y el caballo empezó a golpearse en el suelo con la cabeza. No fue la cosa, el caballo quedó mal, quedó mal. Y le platiqué a ella y me dijo: "Pina, ya lo sabes". Entonces, sí. Y la otra fue, hasta se cayó del caballo, pero en esa fue de equinoterapia, y ella me dijo: "Sí, yo estaba pensando en que me iba a caer", y pues se cayó. Mm. Sí. Entonces Recuerdo, son las que no funcionan. ok. Si Pero de ahí saben en que más. traen algo así, por favor, no me No, busquen, pero si primero no, solucionenlo y ya luego. sí, o vayan con alguien que hace esa situación. Ok. Recuerdo mucho cuando fuimos nosotros, mi chica y yo, les platicaba de algo así que pues me voló la cabeza, me choqueó cuando te pregunté que si podía abrazar al caballo, que según recuerdo me comentaste en ese momento era el líder de la manada. Ah, ya sé cuál es. Y me dijiste, sí, abrázalo, ponte atrás de él. No, en ese momento a mí me dio un miedo porque si de por sí ya estaba yo nervioso. O sea, ¿con qué Tranquilidad. con qué tranquilidad lo dijiste tú? ¿Qué tanto miedo tenía yo? Y después de hacer varios ejercicios ahí, cómo me cambió. Pues sí, o sea, estuve mucho más tranquilo y el comportamiento de los caballos fue otro así completamente distinto. Mira, también sí sé con cuál caballo hacerlo, pero incluso, porque la mayoría trabajamos con adolescentes, tenemos más de 10 años trabajando con una escuela y siempre les damos 3 o 4 sesiones a sus grupos de sexto de primaria. Ujú. Y la directora era bien escéptica, la quiero muchísimo, pero cuando alguien de sus amigas más allegadas vivió la sesión, nos abrió el camino y ahora ella es la que nos busca y trabajamos, o sea, con niños de 12, 11, 12 años que están así como Sí, en la mera nunca ha etapa habido de ningún las. accidente. Una vez le robó su bolsita, un caballo a una niña que la tenía ahí, y después ese mismo caballo agarró su bufanda en otras, y creo que se le dio un rozón en la pantorrilla, tiene que ver cómo está la persona. O sea, nunca hay accidentes. En una sesión, un caballo a lo lejos de una empresa, el caballo se cae y se le veía como en la pierna un chorro de sangre así, ¿y qué vamos a hacer? Y ya, pues fue el dueño del lugar y ya trajo al caballo, lo vendaron y era un caballo bruto, pues ni siquiera, pero bueno, lo resolvieron y a las 2 semanas que regresamos a trabajar al lugar nos dicen: "Esa chica la despidieron de la empresa". O sea, ya había una situación ahí que ahí se evidenció y era una situación grave. Y sí, Ok. fue grave lo que le pasó al caballo. Y si tú en tu mente está tranquila o el caballo no te va a lastimar, no te va a dar una patada, aunque sea un caballo que patea, pero tiene que estar acá en tu mente. Trabajamos con otra empresa, íbamos a Totonilco y con 2 tequileras, me acuerdo, que una la absorbió a la otra y entonces había como ahí como medio celo y y para eso nos contrataron, les dimos 10 sesiones y la manada que rentamos allá, se le metió un caballo que era bruto en la manada con la que íbamos a trabajar y entonces dice: "Ese no, que no sé qué". Entonces ya hablamos mi hermana y yo y él y ya, o sea, todos los de la empresa, ellos no saben que ese caballo está bruto. Y la actividad era ponerle una cosa como un costal y amarrárselo en la panza. En un caballo bruto es eso imposible, pero ellos no tenían esa información. ¿Y qué creen? Se lo pusieron. El dueño de la manada y nosotros también estábamos sorprendidas, porque dijimos: "Vamos a confiar en nuestra herramienta". Pues se lo pusieron, él no la creía. En otro hípico donde dábamos sesiones,
eran caballos que apenas estaban enseñando, se les llama arrendando, y el que los trabajaba decía, ¿y ahora no vinieron las doctoras? Porque él dice, siempre que trabajan con los humanos desde piso, él después podía trabajar muy a gusto con los caballos y les enseñaba, le llevaba menos tiempo enseñarles. En una primaria llevábamos el caballo, pero en esa se montaba y la maestra de inglés decía, ¿cuándo van a volver a venir? Y en 2 horas subía como a 40 niños, pero haz de cuenta, era un caballo, me llevaba a los más nobles y a veces un niño me ayudaba a cabrestear. Otro niño iba acostado en relajación y otro niño iba haciendo unos ejercicios. El único accidente que hubo fue el caballo parado y 2 niños se resbalan y el caballo parado. Bueno, pues hasta nos querían demandar y todo, y la escuela dice, justo la escuela tiene broncas con esos 2 niños. O sea, ¿cómo yendo a la escuela ya 4 años, nunca ni un accidente y de parado? No les pasó nada a los niños, no pasó nada, pero ellas querían hacer una demanda ante la SEP, no sé qué. Pero ahí se evidenció otra vez. Entonces, no, generalmente nunca pasan accidentes y los que pasan es para evidenciar. En otra empresa, el dueño iba con el caballo y lo llevaba con este dedo. El caballo movió la cabeza y pues claro que le fracturó el dedo. Y entonces pues ya llega la ambulancia y se lo iban a llevar y todo, lo entablillaron y en eso él dice, me doy cuenta que el 98% de mi empresa depende de mí. Se bajó de la ambulancia y continuó el taller, con el dedo entablillado. Así. Ahora, algo que creo que no tiene tanto que ver a lo mejor el trabajo que hagas con los caballos, sino lo que justo se evidencia y ya de ahí tú tomas acción y haces el trabajo que tengas que hacer, ¿no? O sea, no es como la varita mágica de que vas a la sesión y ya se arreglaron tus problemas, ¿no? Sino ves ahí, haces conciencia y tú trabajas lo que tienes que trabajar, ¿no? Sí. Fíjate que con los caballos, como lo que hemos hecho, o sea, no es como el proceso psicológico que vas, no necesitas ir 6 meses, 1 año, no. Van conmigo muchas personas, muchos colegas psicólogos que me canalizan a sus pacientes, en este caso te tocó a ti, que dicen, es que ellos me dicen, cuando está bloqueado, primero, por ejemplo, Gaby, ella me mandaba un audio, Pina, va a ir para que me sirva. Y ya ahora ya ni me manda audio, porque es como, ella ya sabe, o sea, con los caballos se desbloquea, te sirve 1 o 2 sesiones. En 20 años que tengo trabajando, solo le he pedido a 4 personas que sí vayan 3 meses, o sea, 12 sesiones. Y uno fue un señor andaba en bicicleta y dejó de andar, cayó en una depresión y él sí le pedí que fuera las 12 sesiones, pero era tan lindo que salió de la depresión y su hija, que fue la que lo llevó, decía, Pina, es que mi papá, conocimos un papá que nunca habíamos conocido, nos platicó historias de su vida que a nadie nunca las sabíamos. Y como a los 4 años regresó porque volvió a caer en la depresión y fue a 2 sesiones, a 3. A 2 fue con su esposa y dijo, no, yo en pareja no quiero, dijo, yo quiero solo. Y dijo, pues de hace 4 años ahora sí, me dijo, has mejorado muchísimo, tienes más experiencia, dice, pero yo ya no lo necesito, yo con esto estoy listo. O sea, 3 sesiones, dice, yo ya estoy listo. ¿Y qué creen? Al mes murió. Dice, cuando él dijo, yo ya estoy listo, y su hija me habla y dice, Pina, lo hubieras visto, en la caja estaba con una sonrisa. O sea, era como, cuando él dijo, yo ya estoy listo, era, pues estoy listo. Pero súper bonito, bien bonito, como en un tiempo estuvimos trabajando con el Hospital Civil, con una asociación, con familias con oncología, con familias con niños con cáncer
o que estaban en proceso y veíamos a las familias y a veces, por ejemplo, la que más recuerdo era una niña que la niña estaba en el hospital, estábamos trabajando con la familia y ahí era bien evidente que la mamá no soltaba a la niña. Y aunque la niña le decía: "Mamá, yo ya estoy cansada, yo ya me quiero ir". Cuando ella repite eso en la sesión, de ahí se van al hospital y la niña muere. O sea, te das cuenta que tú eres la que no que la mamá era la que no dejaba que ella trascendiera. Ujú. Y con los caballos, pues, es bien fácil. Sí, muchas veces justo pues sufre o padece más el que se queda aquí que el que trasciende, ¿no? Y Sí, es más por ahí que muchas veces no nos queremos despedir o queremos hacer hasta lo imposible porque sigue aquí esa persona, ¿no? sí, sí, con duelos es muy fácil, cuando con empresas trabajamos, o sea, cuando vas a hacer tu planeación estratégica, trabajamos con esto que les había enseñado el MBA, meditar, visualizar y agradecer, o sea, ves todo tu plan que hiciste y de verdad medítalo y sí pasa, en tu día lo haces, funciona te enfocas, sí, Qué padre, muy bien. Pina. Pues se nos ha pasado volando el tiempo. Ay, sí, yo tampoco me Siento di que cuenta. nos va a hacer falta otra plática más adelante. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que podemos vivir mejor? Bueno, este, alguna vez sí lo había pensado y decía, sobre todo elevando nuestra vibración y nuestra espiritualidad. Y les decía un ejemplo, si tenemos alguna situación con los dientes, vamos con el dentista, Ujú, este, con el nutriólogo o con asesoría financiera, si vamos a construir, o sea, pero si tenemos alguna situación acá emocional, a veces, no nos atendemos. Y ujú. entonces hay una profesión y es, o sea, es psicología, y si es con caballos, pues es más rápido, ¿verdad? Sí. Y sí quiero compartirles que mi papá, que ya trascendió, y en una sesión que nos comunicamos, él decía: "Acá vine a entender lo que hacen ustedes con los caballos, pero también tienen que entender que en nuestra época de lo que nos podíamos agarrar era de la religión, Ujú, pero ahora tienen muchas herramientas, o sea, hay muchísimas cosas, o sea, hay mm, variedad de cosas de cómo puedes cuidarte y cómo vivir mejor. Y también, claro, o sea, hay un principio, o sea, es dormir bien, tener amigos, eso es súper importante, sobre todo en la tercera edad. Dicen, si tiene estas 3 cosas, se atiende emocionalmente, de su salud, o sea, muévete y tener amigos, ya estás del otro lado. O sea, y con tu espiritualidad meditas y ya es como las 4 cosas básicas. Y yo ok. digo, claro que vive uno mejor. Bueno, y uno lo sabe, ahora hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, claro, hay que ponerlo en práctica. Muy bien. Pues muchas gracias, Pina. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? No, al contrario, que es una herramienta que es nueva, o sea, tiene unos 25 años, se empezó a hacer en Estados Unidos. Justo yo estaba haciendo la maestría en desarrollo humano y, y la empecé a hacer, fue cuando cumplí mi sueño de niña, yo quería ser escaramuza y hasta que me casé a los 32 años empecé a practicar y yo vi el cambio que hubo en mí. Y entonces una maestra me dijo: "No, Pina, tienes muy buen tema", y era desarrollo humano con caballos. Y Mm, mira, fue mi profesión. qué padre. Entonces, sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias amigos por habernos escuchado o visto en este episodio. Por acá abajito vamos a dejar sus datos por si se quieren comunicar con Pina. Y cerramos. Gracias. Gracias.